Algo que usas todos los días. Tus propias palabras. Hace casi un siglo, una mujer descubrió que la vida no era una guerra constante, sino un juego espiritual. Un juego con reglas invisibles que cualquiera puede aprender a dominar. Ella se atrevió a revelar este conocimiento en un tiempo donde las mujeres apenas tenían voz en la sociedad. Su nombre fue Florence Scovel Shinn. Y lo que estás a punto de escuchar no es un mito ni una promesa vacía. Es un secreto tan simple que puede reescribir tu destino desde hoy. La pregunta es, ¿te atreverás a jugar el juego de la vida con las reglas que ella reveló? Florence Scovel Shinn nació en 1871, en Nueva Jersey, en una época donde las mujeres tenían pocas oportunidades de brillar en el mundo intelectual. Desde niña, mostró un talento especial para el arte. Estudió en la Academia de Bellas Artes de Filadelfia, donde perfeccionó su habilidad como ilustradora. Se casó con un pintor reconocido, Everett Shinn, y juntos vivieron en el corazón de Nueva York, entre teatros, tertulias bohemias y revistas ilustradas. Florence trabajó como ilustradora en libros infantiles y en publicaciones importantes. Parecía destinada a una vida de éxito artístico, pero nada es eterno. Su matrimonio terminó en divorcio, y con él, también la seguridad de una vida cómoda. Florence se encontró frente al vacío, sola, sin rumbo, enfrentando dudas y carencias, que muchos de nosotros conocemos muy bien. Y fue en esa crisis donde ocurrió lo inesperado. Florence descubrió que la verdadera obra de arte no se pinta con pinceles, sino con pensamientos, palabras y fe. Dejó atrás el mundo de las ilustraciones para convertirse en una maestra espiritual. En 1925, escribió un libro que cambiaría para siempre el rumbo de la metafísica moderna, El juego de la vida y cómo jugarlo. En él lanzó una frase que hoy resuena con más fuerza que nunca. La vida no es lucha, la vida es un juego, y quien aprende sus reglas, gana. Florence no solo hablaba de principios espirituales, los probaba en la vida real. Sus alumnos llegaban a ella desesperados, y sus historias se convirtieron en ejemplos vivos del poder de la palabra. Una de ellas llegó con apenas $2 en el bolsillo. Angustiada le dijo, «No sé cómo voy a sobrevivir, Florence. Este dinero es todo lo que tengo». Florence la miró con serenidad y respondió, «Bendecimos este dinero. Tu cartera es mágica, nunca se vacía. Todo lo que sale, vuelve. Multiplicado». La mujer obedeció y comenzó a imaginar su bolso rebosante de billetes. Pocos días después, recibió un regalo inesperado, $6,000. Así nació la enseñanza del monedero mágico. Cuando declaras abundancia con fe, el universo responde. Otra alumna sufría una enfermedad de la piel que los médicos habían declarado incurable. Su dolor era tan grande como su resentimiento hacia un colega que la había traicionado en el trabajo. Florence la escuchó llorar y le dio un consejo sorprendente. Perdona, el amor es la ley suprema. La mujer pasó 2 noches en silencio, repitiendo, Dios, no dejes que odie a este hombre. La tercera noche despertó, y para su asombro, su piel estaba completamente sana. Florence diría después, toda enfermedad e infelicidad provienen de la violación de la ley del amor. 2 historias, 2 milagros, y un mismo principio. La palabra hablada con fe es más poderosa que cualquier circunstancia. Florence enseñaba que la fe no es solo creer en silencio. Es prepararse como si lo deseado ya estuviera en camino. Uno de sus alumnos soñaba con viajar al extranjero. El problema era que no tenía dinero, ni contactos, ni oportunidades a la vista. Florence le dijo, declara que tu viaje está divinamente diseñado y prepárate para recibirlo. El joven, con apenas unos pocos centavos, hizo algo insólito. Compró un baúl. Cada vez que lo veía, imaginaba estar subiendo a un barco, respirando el aire del mar, oyendo gaviotas en la distancia.
Y un día, lo imposible sucedió. Llegó una suma inesperada de dinero. El viaje soñado se hizo realidad, exactamente como lo había visualizado. Florence resumía esta ley en una frase contundente. La fe de sillón nunca moverá montañas. Solo la fe que actúa abre la puerta secreta al éxito. La enseñanza es clara. Si deseas abundancia, prepárate como quien ya la tiene. El universo responde a quienes actúan con convicción, no con miedo. Un hombre brillante, con gran talento, había fracasado una y otra vez en los negocios. Florence lo observó y descubrió la causa. Cada noche, al volver a casa, contaba a su madre y a su tía todos sus fracasos, miedos y preocupaciones. Ella le dijo con firmeza: dispersas tus fuerzas hablando de tus problemas. El silencio es oro. El hombre decidió probar. Durante la cena, guardó silencio sobre sus asuntos. Y algo extraordinario ocurrió. En pocas semanas, fue ascendido con un salario 3 veces mayor. Había dejado de sembrar fracaso con sus palabras. Y comenzó a cosechar éxito. Otra de sus alumnas se quejaba constantemente de la falta de dinero. Florence la detuvo y le dijo: cada vez que hablas de carencia, la multiplicas. Empieza a bendecir lo que tienes, aunque sea poco. La mujer obedeció. Comenzó a declarar: el dinero llega a mí de formas perfectas, bajo la gracia divina. Al poco tiempo, recibió oportunidades inesperadas, negocios prósperos y regalos que jamás imaginó. Florence lo explicaba con sencillez. Lo que siembras en tu subconsciente, florece en tu vida. 2 ejemplos distintos. Una misma lección. Tus palabras y pensamientos son semillas. Siembras escasez, cosechas escasez. Siembras abundancia, cosechas abundancia. Florence enseñaba que cada ser humano tiene un plan perfecto, un camino, divinamente diseñado. Pero para caminarlo, debemos aprender a escuchar esa voz silenciosa que todos llevamos dentro. La intuición. Una de sus alumnas se encontraba perdida. Vivía lejos de su familia, sin dinero y sin rumbo. Su razón le decía: quédate y lucha aquí, aunque sea difícil. Pero su corazón susurraba otra cosa: vuelve a casa. Florence la miró con ternura y le dijo: nunca rechaces una intuición. Es la voz de tu espíritu mostrándote el camino. La mujer regresó a su hogar, y allí, contra todo pronóstico, encontró la oportunidad que había estado esperando durante años. Un trabajo digno, estabilidad y el cariño de los suyos. Florence lo resumía así: la intuición no explica el camino, simplemente lo muestra. Y añadía una oración poderosa: Espíritu infinito, abre el camino a la gran abundancia. Atrae hacia mí todo lo que me pertenece por derecho divino. La enseñanza es clara. Cuando sigues tu intuición, el universo conspira para abrirte puertas que creías cerradas. Florence decía que la vida no es una lucha interminable. La vida es un juego de bumeranes. Todo lo que piensas, todo lo que dices, todo lo que haces, siempre regresa a ti con una precisión asombrosa. Si lanzas miedo, el miedo volverá. Si lanzas resentimiento, el resentimiento se multiplicará. Pero si lanzas fe, gratitud y amor, eso mismo se manifestará en tu vida, más grande y más fuerte. Ella lo expresó con una claridad que atraviesa el tiempo. La palabra del hombre es su varita mágica. Con sus palabras, puede transformar el fracaso en éxito, la enfermedad en salud y la carencia en abundancia. Imagina tus frases como semillas. Cada queja que pronuncias es una semilla de escasez. Cada agradecimiento es una semilla de abundancia. Y cada palabra de amor, una semilla de milagros. Florence nos desafía a preguntarnos: ¿qué estamos sembrando cada día con nuestras palabras? Porque la cosecha
tarde o temprano, siempre llega. ¿Qué palabras piensas sembrar ahora en tu vida? Déjalo en los comentarios y despierta junto a esta comunidad el poder de tu palabra.